agradecerle a todos por la presencia, agradecerles a Alberto y a la institución por esta generosa invitación. Muy contento veo la dirigencia de mi pueblo, del cual soy oriundo, de Hernando aquí, un placer, el sector VIP. Y qué bueno además poder continuar a personas de la valía de Martín, que han dado sustento académico con el cual me va a permitir acortar y resumir gran parte de mi ponencia, obviamente también a Paola, para seguir hablando un poquito en la perspectiva comunicacional. En realidad es una trampa el título, porque de lo único que hablo, y ni siquiera digo de lo que sé, es de comunicación política. Mi vida académica y profesional está orientado en eso, pero he intentado entrar, aunque más no sea para cuestionar, a esta idea de la comunicación institucional, porque es uno de esos conceptos donde peligrosamente le entra absolutamente todo tipo de significado, y la realidad es que la idea de comunicación de las instituciones, depende de qué tipo de instituciones hablemos, básicamente la define, la predefine, pero técnicamente hablar de comunicación institucional es lo mismo que decir comunicación a secas. De hecho, la expresión comunicación lleva de modo inherente la expresión institucional adentro. Una comunicación familiar es en la institución familia, una comunicación sindical, una comunicación en una cooperativa, en una empresa, y la verdad es que muchas veces se confunde, se le dice comunicación institucional a lo que hace un gobierno, y creo que en realidad la expresión institucional es un sobrante de la comunicación, ¿sí? Entonces, lo que quisiera hacer es hablar un poquito sobre el estado de la comunicación en general, para que cada uno, de acuerdo a su realidad, a su perspectiva, a su ámbito de actuación, a su propia institución, sea capaz de bajar a tierra algunos de estos conceptos. Y me encantó además que ambos panelistas antes de mí hayan hecho énfasis en lo digital, y particularmente porque creo que esta frase, que tiene aproximadamente unos 70 años, que dice de alguna manera esto, ¿no? La mitad del dinero invertido en publicidad es dinero que se pierde, pero como nadie sabe cuál mitad, la publicidad continúa, representa esta tesis de que comunicamos sin tener en cuenta, sin tener claridad de los efectos de la comunicación. Y por lo tanto comunicamos por inercia, y esto muchas veces se hace porque el espíritu formativo y mucho más el espíritu profesional está centrado especialmente en la táctica, ni siquiera en la estrategia y muy poco en la teoría. La diferencia entre teoría y doctrina son prácticas. La doctrina es una práctica generalmente de tipo profesional que tiene que ver con estilos más o menos exitosos, pero no necesariamente teóricos, ni sustentados en la teoría, que se van reproduciendo. Pero hoy vemos cursos, por ejemplo, de gestión de redes sociales en situaciones de crisis, como si las crisis permitieran ser acotadas simplemente a un pedacito de las redes sociales. Eso es el exceso de la táctica. Hacemos cursos sobre manejo de imágenes para subir a redes, y está muy bien, pero no sabemos cuál es el contenido exacto adentro de una red social. Vemos ahora que probablemente el oficialismo va a montar una campaña centrada en WhatsApp, con contenidos que no superen 9 segundos, pero no sabemos qué carajo es el contenido central que va a tener esa campaña electoral. Por lo tanto, hay una idea de instrumentalidad, de táctica constante en la comunicación y muy poco de teoría. Y además la teoría agarra en un momento de pleno escepticismo en términos de los efectos, no llega a tiempo a entender lo que está produciendo el fenómeno digital. Y no solo que no llega a tiempo, sino que incluso algunas de las teorizaciones empiezan a dar dura batalla a los efectos que se estiman o que preveíamos que sucedían cuando aparece el fenómeno digital insertándose en toda la comunicación. Y por lo tanto lo que hay es un cambio de contexto, y mi idea en todo caso es empezar a esbozar teoría, ni siquiera personal, con toda la humildad del caso, ni siquiera personal, para tratar de entender cuáles son los efectos de la comunicación digital en general en la sociedad y en particular en cada una de las instituciones del cual ustedes pueden formar parte o de otras que quieran ver o analizar. En el siglo pasado pareciera ser que esta era la práctica dominante, la idea de un contenido sustantivo, había esencia, se comunicaba con profundidad, había unidireccionalidad, generalmente una institución bajaba contenido de modo descendente, verticalista, y había efectos. ¿En qué sentido? Efectos esperables. Si yo invertía mucho, no solo dinero, tiempo,
recursos, incluyendo recursos materiales, el efecto esperable era significativo. La realidad es que sin caer a un exceso de plantear a esto como una especie de teoría del caos, eso ha quedado absolutamente viejo y reducido al siglo pasado. Y estamos en una nueva época de varios sin. Y aquí sí me parece que es importante empezar a teorizar y tener en cuenta qué cosas ya no suceden como sucedían. Y lo primero es que la comunicación ya no tiene grandes hitos, o por lo menos grandes hitos programables. ¿Qué significa? Significa que hace días pasó la campaña electoral más importante de América Latina, la de Brasil, y ¿saben cuál fue el spot más recordado de una campaña electoral? De esa campaña electoral, en un país de característica continental, un spot fake, que fue un spot editado del whisky Johnny Walker, que circuló de modo informal por las redes sociales. Fíjense que es interesante que empezamos a las campañas electorales y nadie recuerda un spot. A los argentinos ya no nos invade los spots del verano. La campaña de Quilmes no existe más en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque hay un consumo de contenido azaroso, asistemático, en donde ya no hay grandes hitos. De hecho, en el mundo electoral los grandes hitos son los hitos no programados. La puñalada particularmente al ahora presidente de Brasil fue un gran hito, no esperable, por cierto. Entonces, esa característica de las campañas sin hitos, pero olvídense de lo político también, en la faz de lo que ustedes pueden comunicar, es una característica que empieza a darle otro sentido a la comunicación y que requiere de otro tipo de práctica. Sin filtros. La política hoy no tiene filtros. Se ve todo, sabemos todo. No hay filtro ni en las redes, obviamente. No hay filtro en los estilos, en el habla. Ustedes ven que hay liderazgos sociales, políticos o de cualquier índole que se construyen básicamente en la ausencia de filtro. ¿A qué le llamo filtro? A lo políticamente correcto. De hecho, no solo no existe eso, sino que hay visibilidad pública construida básicamente a través de la humillación, de la ofensa, de romper los límites de lo esperable para los liderazgos. Y esto pasa por izquierda y pasa por derecha y pasa en cualquier contexto. El WhatsApp es un fenómeno expansor de la comunicación sin filtro y es una característica dominante. Y no hay tendencias claves y ni siquiera hay tiempos. Yo trabajo básicamente con gobiernos, o incluso en campañas electorales y créanme en toda América Latina. Me da vergüenza no poder planificar más allá de una semana o 15 días, pero no es un problema mío, es un problema en general que imponen los sistemas de medios, que imponen dinámicas sobrepasadas por la multiplicidad de contenidos en donde mi contenido es intrascendente frente a otros y por lo tanto mi planificación no es sostenible a largo plazo. Esto no significa que no haya ideas sostenibles a largo plazo y de hecho es una de las características dominantes que voy a hablar en un segundo. Pero incluso la política no tiene formas. Pareciera ser que la autenticidad es la forma dominante. Las relaciones públicas antes establecían cómo debía vestirse a alguien, qué decir, cómo hablar. Hoy básicamente hay carencia de formas. Como decía en su momento la arquitectura posmodernista, el estilo es no tener estilo. La autenticidad es una forma dominante de la comunicación. ¿Sí? Y lo que no sabemos son los efectos. Sin embargo, hay en esta ausencia de tiempos, de planificación temporal, una cuestión sumamente potente que es, vivimos en un mundo online, en un mundo efímero, en donde la práctica comunicacional más significativa, y entiéndase esto como eficaz, tiene que ver especialmente en donde la persistencia le gana al gran hito, en donde la comunicación por goteo, el microhito, la acción cotidiana, constante, es la única garantía de existir. Nadie me va a recordar por una acción comunicacional, salvo que sea un escándalo. Sí, en cambio, me va a recordar por mi acción comunicacional coherente y sostenida, diaria, sistemática, sostenida en el tiempo. Y ahí sí empieza a haber una tendencia dominante. Esta idea, de alguna manera, del tiempo real, es la idea o es la práctica que empezó a generar, yo diría como condicionante de los contextos o de los ambientes, la práctica digital, que además visibiliza algo que quizás siempre existió, pero nunca tan explícitamente expuesto, que son los tribalismos. El tribalismo en la sociología o en la ciencia política
es la agrupación de intereses o de comunidades con mismos intereses cuyas normas de identidad grupal son más fuertes incluso que las normas de la sociedad de la cual forma parte. Entonces está lleno de tribalismo. Ya no me importa ser el campeón mundial, sino en todo caso ser parte de una tribu que me contenga. Y esa tribu va expandiendo esa fidelidad a través de una cámara de eco. Hablo en mi mundo, consumo contenido de mi mundo. Evidentemente los algoritmos juegan una función central en mantener esta cámara de eco y además en generar la fidelidad necesaria para ese tribalismo, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero es empezar a desmitificar algunos grandes efectos a modo de miedo universal, de creer que lo digital mueve todo, trastoca todo, es capaz de todo, ¿sí? Los estudios de comunicación de masas en la década del 40, especialmente en Estados Unidos, se originaron en un contexto bastante similar, cuando los totalitarismos, en su momento, tenían un peso público enorme en la agenda internacional y empezaron a estudiar que ese cambio, esa idea persuasiva extrema, no era tan simple de lograr como se creía. Bueno, estos estudios son fundantes de una época bastante equiparable y es interesante analizar esto, que lo digital es evidente que está presente prácticamente en todo, pero no es todo, ni explica todo lo que hace a la comunicación. Y lo primero que les recomiendo como personas que forman parte de instituciones es organizarse digitalmente. Y organizarse digitalmente implica reconocer, por ejemplo, que este es un estudio que realicé en toda América Latina, es el estudio más grande que se ha hecho a nivel internacional en la Organización de Gobiernos Locales en el mundo. Trabajé en 61 distritos de más de 1 millón de habitantes en toda la región. Y este es el estudio real, el 92% de las funciones comunicativas son digitales. ¿Qué es esto? Que a la hora de pensar cualquier acto de comunicación en una institución, prácticamente hoy la totalidad de los actos tocan o rozan lo digital en algún punto. Es decir, es ineludible lo digital en cualquier acción digital. Punto 1. Y además empieza a requerir flexibilidad. Los equipos, incluyendo, por ejemplo, qué sé yo, la organización de la comunicación de las organizaciones, piensan en cargos estables, con funciones, y la realidad es que estas funciones deben dejar de lado un poquito a la idea de los cargos estables. Se requieren estructuras mucho más horizontales, menos jerárquicas, con cogestión. La idea de la cogestión es central para pensar la gestión digital. La cogestión puede tener todo tipo de formas. ¿Saben cómo se maneja el Twitter de Suecia por caso? Es un fenómeno único en el mundo. Se sortea una persona X anónima del país y gestiona Twitter del país un día al año. 365 personas gestionan el Twitter, que es la marca del país. Eso es cogestión, es gratuita, ¿sí? La cogestión implica trabajar, ceder, no necesariamente hay lucro, pero pudiera verlo en la lógica win-win, todos ganan, pero técnicamente implica que para pensar lo digital tengo que organizarme y debo romper mi cabeza analógica. Ahora bien, por más que lo digital sea central, les voy a mostrar una encuesta sesgada en todo el país, esto no excluye de ninguna manera a todo lo que comunicacionalmente ya existe, incluyendo medios convencionales. Ustedes no ven mucho, ¿sí? Pero ahí, yo tampoco puedo hacer el zoom, donde dice TV, que es la segunda línea, más o menos en Argentina el consumo de TV, en esa encuesta que es nacional, está entre el 35 y el 40%. Es muchísimo. Sin embargo, eso tiene un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Es una encuesta digital hecho para gente que básicamente consume contenidos en redes. Aún esa gente que consume contenidos en redes prácticamente equipara el contenido entre lo que consume en redes y lo que consume en televisión. De hecho, si esta encuesta, de hecho la tengo, no la he presentado aquí, la hacemos en gente afuera de las redes, por lejos el principal medio de comunicación en Argentina y en toda América Latina sigue siendo la televisión. Es decir, lo digital, por más que impacte en todo, no excluye a lo convencional y este es un primer gran dato para tener en cuenta. Incluso, mucho se habla, por caso, de que las redes sociales son una especie de cloaca donde sucede todo lo oculto que antes no pasaba. Y en el segundo gráfico, en la percepción de incivilidad, la incivilidad es visto más o menos algo así como la violencia discursiva mutua dentro de un sistema de medios. Lo que pueden ver es que, por ejemplo, Twitter no es visto ni percibido más violento que cualquiera de los otros medios. Y particularmente la radio es mayor en términos de la violencia que se escucha que lo que la gente ve en Twitter. Digo, esto es interesante
para no creer que las redes son todo un mundo nuevo que desplazó a lo viejo y que tiene características únicas. Evidentemente las tiene, pero también hay ciertas prácticas o visualizaciones que de modo convergente empiezan a nutrir al otro sistema de medios, o las redes se nutren también de los otros sistemas de medios. Ahora, organizarse implica reconocer, sí, muchas cosas, que implica, por caso, entender el manejo de los tiempos. ¿Sí? Fíjense que este estudio a nivel latinoamericano, el 30% de la gente frente a una acción digital espera ser atendido en menos de 5 minutos. El 93% en menos de 1 hora. ¿Qué significa? Significa que si ustedes gestionan, por ejemplo, instituciones que prestan servicios públicos, ya no importa el concepto horario de 8 a 4 de la tarde. Si alguien quiere comunicarse a la noche, esta encuesta es igual de válida. Si alguien quiere comunicar en un feriado, esta encuesta es igual de válida. Esto implica que los tiempos cambian y la percepción de respuesta también cambian. Ahora, las instituciones evidentemente no están adaptadas a esto, ¿sí? O por ejemplo entender a las redes sociales como mesa de entrada. Este es un caso interesante, yo llamo el modelo Oregón, porque el modelo Oregón fue el primer gobierno en el mundo que estableció una regla de juego sumamente interesante. Cuando en general uno analiza un gobierno, pero pueden analizar ustedes sus propias instituciones, el ecosistema digital, la cantidad de cuentas que tiene un gobierno, es una locura, algo exorbitante. Por ejemplo, lo analicé en una ciudad muy grande hace poquito en Argentina, hice una especie de censo de cuentas internas, 600. Es una atrocidad. ¿Sabe a dónde va la gente? A la cuenta madre, municipalidad de, cooperativa de, o en todo caso, más que a la cuenta madre, a la cuenta del presidente de la cooperativa o a la cuenta del intendente o del gobernador, etcétera, etcétera. Porque la política hiperpersonalista también repercute en este sentido. ¿Y qué hizo el modelo Oregón? Una práctica muy sencilla. Estableció un programa que se llama No hay puerta equivocada. ¿Qué es eso? Que cualquier cuenta que un ciudadano golpee la puerta, irónicamente, metafóricamente, tiene la obligación de dar la misma respuesta, sea o no sea responsable de la temática específica por la cual fue consultada. Ahora, esto es muy sencillo de contar, pero es muy difícil de hacer. ¿Cómo se logra? Cuando hay trazabilidad interna. Si yo no reorganizo mis equipos con mentalidad digital, no hay modo alguno de poder caer a algo ni siquiera parecido del modelo Oregón. Y además exige no abrir exageradamente el ecosistema digital. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque no tiene sentido. Más del 70% de las interacciones van dirigidas al líder de la institución. Así de simple. Entonces, ¿para qué abrir infinitamente el ecosistema digital si después no tengo capacidad de respuesta? Y cuando no tengo capacidad de respuesta, lo digo con datos. En el estudio, aquí hay 1.200.000 interacciones con los gobiernos municipales de toda América Latina, solamente el 10% de las interacciones fue respondida. ¿Se lo doy vuelta con mala leche? 9 de cada 10 de las interacciones ciudadanas no son respondidas. Pero sin embargo, lo que hago es abrir y crear cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas. ¿Por qué? Porque está de moda ampliar el ecosistema digital. Lo que no está de moda es responder. Entonces, ahí, evidentemente, hay prácticas interesantes para pensar que si de verdad quiero ser digital, quiero dejar de ser analógico, lo primero que debo hacer es entender, uno, la temporalidad, pero antes de entender la temporalidad, es la capacidad organizativa. A los consultores nos encanta venir a hablar de estrategias mundiales, de cómo cambiar el mundo, cómo ganar campañas, pero ¿sabe a quién le gusta poco hablar? A los consultores de que antes de pensar la estrategia, hay que pensar quién carajo gestiona la estrategia. Y la hacen los equipos internos, no la capacidad iluminada de alguien que piensa hacia afuera. Y esto implica de verdad un verdadero cambio organizativo que hay que pensarlo, que hay que adaptarlo y que tiene que ver con la propia realidad de las instituciones. Esto es hoy, un alumno que me envía en Twitter y me muestra, ustedes no van a ver, pero se les cuento, va a un bar y no tiene factura. Entonces le escribe a la AFIP directamente en las redes sociales y le dice en tal y tal bar, ¿qué le dice la AFIP? Hacer la denuncia al 0800. Ahora, la pregunta de esto no es algo extraño. Yo vivo muy poco aquí en Córdoba, vengo muy poquito, cada vez que vengo me peleo con EPEC. Y EPEC, cuando le digo, ¿cuándo viene el corte? Me dice, ¿hiciste la denuncia donde al 0800? Es absurdo, ¿sí? Pero no es una práctica solamente de Córdoba, de EPEC o de la AFIP Argentina. Chile, alguien se queja y le dice al gobierno municipal,
Si es normal ver los domingos que hay gente en la plaza drogándose, bla, 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 ¿y qué le responde la municipalidad? Cuando vea esto, comuníquese al 0800. Entonces, está buenísimo abrir redes, pero luego me saco el lazo de encima y que se haga cargo otro. ¿Quién es el otro? Yo gobierno, yo institución, yo cooperativa, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de fondo aquí? Una mentalidad analógica, evidentemente. ¿Sí? Entonces, si nos abrimos a las redes, si entendemos lo digital, lo entendemos para asumirlo de verdad como gestión. Asumir las redes como gestión implica básicamente que se olviden de la publicidad, que se olviden de tener las redes simplemente para un ejercicio publicitario convencional. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque tienen pocos efectos, que es a donde quiero entrar ahora. Esto es un estudio que puedo hacerlo en Argentina y en México sobre cómo le gusta recibir, en este caso es muy sesgado, comunicación política. Ustedes no van a leer nada de lo que dice arriba, quédense tranquilos, yo tampoco, pero me acuerdo de memoria lo que dicen los dos niveles inferiores, y es que lo que más rechazo tiene es recibir correos electrónicos y mensajes en el celular. Nivel de rechazo 80%. ¿Por qué? Porque es invasivo. Entonces, muchos creen, ¿sí?, que ser digital es empezar a trabajar masivamente con nuevas herramientas, y las nuevas herramientas masivas, cuando no tienen segmentación, cuando no tienen información jerarquizada, de interés específica, evidentemente siempre va a ser invasivo, siempre va a ser lo más aproximado a un spam. Voy a pasar esto porque no tenemos tiempo, simplemente la única recomendación es que, además de equipos ensamblados, hay una cuestión básica. Si alguien quiere ser digital, lo primero que debe ponerse a construir son bases de datos, ¿sí? No hay posibilidad alguna de ser eficaz en lo digital sin bases de datos. Ahora bien, aquí sí me interesa un poquito para provocarlos y sobre todo ¿para qué? Para que no malgasten. O si gastan mal, por lo menos sepan que gastan mal. Porque también, en términos de efecto, uno de los problemas es saber algo del gasto. Esto es interesante, es una entrevista que dio Parscale. ¿Parscale quién fue? El que manejó la campaña digital de Donald Trump. ¿Qué es lo que afirmaba? Que por día testeaban y subían a las redes entre 50.000 y 60.000 contenidos diferentes. Hay días incluso que superaban los 100.000 contenidos. ¿Saben lo que está de fondo en esa exigencia atroz de cantidad prácticamente ilimitada de contenido? Que no hay efectividad, que todo lo que ponía se probaba y fracasaba o tenía muy poco efecto. Que a lo sumo, por mucho, intentaban compensar, haciendo mucho, todo lo poco en términos de sus efectos. Y ahí hay una pista sumamente importante. Este es un estudio muy nuevo y estos días es una especie, yo diría, de escepticismo que estoy teniendo, que me agarra una etapa bastante permeable a ser hipercrítico con el mundo digital, a pesar de que trabajo y estudio esto. Me dediqué a conseguir cierta literatura internacional, pero muy nueva, fíjense, este año 2019, por ejemplo, realizada en Berlín. ¿Qué nos dice este estudio? Es personas sometidas a estímulos en las redes, particularmente publicidad en banners, para ser específicos. ¿Cuál es el nivel de variación? Es decir, la acción persuasiva exacta derivada de esto, y el porcentaje es de 0,7% a 2,2%. De hecho, el promedio de este estudio es que la persuasión, si existió, no supera el 1%. Lo que quiero decirles es que para llegar a 1%, ustedes, si invierten, gastan por 100. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con el 99% no efectivo? Es una tarea que ustedes tendrán que explicarlo. Esto, efecto cercano a cero, no es una palabra mía. Es el abstract, es el pedacito, el resumen de un paper académico norteamericano del año 2017 que analizó ni más ni menos que 49 elecciones en Norteamérica y llegó a una conclusión sumamente interesante, que los contactos directos, sean por mail o sean por llamadas, tienen un resultado básicamente cercano a cero. Esto es literatura académica, es el estudio comparado más importante que se ha hecho en Norteamérica sobre las últimas campañas electorales. Pero además, y aquí viene un dato, y este dato de verdad es fabuloso, o triste como quieran verlo, es que de la efectividad 1 en 175 de la campaña anterior, 2 años antes, mutó a una efectividad de 1 en 800.
Hay una serie de norteamericanos que le llaman ceguera de lo digital, ¿sí? Donde ya nos pasa desapercibido todo. Y uno dice, bueno, está bien, es Norteamérica. Como soy cordobés, aproveché y trabajé en esta última campaña pidiendo datos a distintas campañas sobre la tasa de efectividad, es decir, la inversión y la tasa de clics de cada uno de los banners que invertía por caso en publicidades. Este es un ejemplo chiquitito. 877.527 impresiones, gente que vio, 1.100 clics. ¿Cuánto da eso? 1 en 797. ¿Cuánto dio en Estados Unidos? 1 en 800. Es decir, la tasa de efectividad es prácticamente cercana a cero, es la nada misma, ¿sí? Entonces, cuidado cuando vienen gurúes y a cada rato nos prometen cambios digitales, inversiones siderales, cuando tenemos un nivel de efectividad infinitamente más bajo del que creíamos, ¿sí? Y uno dice, no, todo pasa en la red. Sí, claro, pero todo el mundo está en las redes, ¿sí? Y no solo la acción publicitaria que es la más rechazada. Voy pasando algunos ejemplos. Sin embargo, esto no excluye que el mundo de lo digital está trayendo una serie de reconfiguraciones significativas. Es un estudio muy interesante, fue fundante de una serie de estudios a posteriori sobre el efecto de lo digital, particularmente en términos de el contenido de bots y de trolls, ¿sí? Este es un caso muy interesante realizado en Gran Bretaña, en donde de la totalidad de lo que se habló del Brexit, ¿sí? Todo lo que se dijo lo ordenaron en términos del flujo semántico, en términos de quien organizaba la estructura argumental del debate, 10 cuentas. Y de esas 10 cuentas, 7 eran fake. Y uno dice, bueno, está bien, es un caso extraño. Bueno, el ecosistema digital de Cambiemos, es decir, la tribu, ya que hablaba de tribalismo antes, la tribu de Cambiemos en ese momento era exactamente el 50 de país, se organizó en base a una serie de cuentas argentinas, por ejemplo, para debatir en redes sobre el caso Maldonado. ¿Saben cuál fue el resultado? Las 10 cuentas dominantes que armaron, que sostuvieron la estructura argumental del debate de Santiago en la cuenta, en la tribu Cambiemos, fueron 10 cuentas fakes. ¿Sí? Entonces, lo que empiezo a hacer es buscar literatura internacional y compararla con datos locales. Y la estructura de efectos, básicamente, es equivalente. Y esto no significa quitarle peso. Lo que quiero decir es que en gran parte, mucho del efecto se da preferentemente adentro de una tribu para amalgamar, para solidificar, para cerrar esa tribu, pero expande poco hacia afuera. Entonces, hay efectos, sí, pero de sostenimiento de lo tribal, pero de sostenimiento de una entidad preconstituida de manera previa, ¿sí? No es que la gente se agarra desprevenida y de golpe viene una cadena de WhatsApp y cambia mi punto de vista. No pasa eso. Y si pasa, pasa dentro de un grupo de relaciones que más bien en término ideológico es previo a esa información que circula. Sin embargo, hay algunos efectos que estos sí pueden ser preocupantes. Y es lo que llaman cascadas o llamamos cascadas. Por ejemplo, si nosotros ahora frente a algún tema, vamos a imaginar, nos dedicamos a tuitear, a subir en Facebook, ¿por qué no a Instagram? Lo que está aconteciendo aquí, en este evento, y somos muy activos, es probable que, como militantes activos de una causa, pudiésemos exageradamente subir contenidos a lo largo de un periodo de X, 40, como máximo, alguien absolutamente alocado, 160 contenidos en un periodo dado. Cuando trabajan, ni siquiera trolls, es decir, personas con cuentas apócrifas, sino bots, es decir, cuentas automatizadas, generalmente en el mismo lapso de periodo, suben a las redes de 320 a 640 contenidos. Y el resultado es sumamente interesante. ¿Qué significa? Que de 1,5 a 2 horas antes, siempre de modo constante, el sistema de bots instala temas en la agenda. Y estos temas, por ejemplo, una tendencia en Twitter, sube a la tele o de la tele baja a Twitter. Hay una interacción entre medio digital y medio convencional. Entonces, ahí sí hay un efecto interesante. No que la gente piense como esto, sino que se articulan temas, se articulan mojones de habla circunstancial que evidentemente suben o expanden de un medio a otro o de un sistema de medios para hablar exactamente a otro, ¿sí? Y también hay cambios en lo discursivo. Y esto es interesante. En estos días ha aparecido una literatura sumamente rica. Hay 2 estudios, uno realizado en Europa y otro realizado en Norteamérica, uno particularmente en la Universidad de Texas y Princeton, terminado hace muy poquito, 3 meses, perdón,
que se publicó, son los estudios de acumulación o agregación discursiva más importante que tenga la historia. Cada uno de esos estudios incorporó más de 2 millones de documentos discursivos, ¿sí? Más de 2 millones, y realmente es increíble. Y empezaron a aparecer algunas constantes de la comunicación en general en el contexto. La primera constante es que los discursos, lo podría definir así, son mucho más simples. Tiene una carga argumental muchísimo menor. Y esta simpleza o esta simplicidad obedece a que se habla mucho más de personas y hechos, actos, que argumentos e ideas. Esto no excluye de ninguna manera que los discursos siguen siendo ideologizados. Hace algún tiempo pude realizar una investigación muy grande, me llevó casi 2 años y medio con un equipo de 20 personas, que derivó en un estudio llamado, en un libro, las ideologías existen, es el uso de la ideología en las campañas electorales en América Latina. Analicé 38 campañas electorales y el resultado es muy cualitativo, pero voy a dar el único dato cuantitativo más o menos significativo. 2/3 partes del discurso político es explícitamente ideológico. Por lo tanto, esta idea de la negación de la ideología, como dice Betzarov, básicamente también es una postura ideológica. Lo que hay simplemente una especie de minimización o relativización de mi postura ideológica en función o frente a un mojón ideológico que sirve como referente, del cual yo me distancio o me diferencio. Pero sin embargo, fíjense qué dato esto, por más que haya simpleza, los discursos aparecen mucho más seguros e intuitivos, ¿sí? Aparecen menos dudas, aparecen siempre con manifestaciones prácticamente dogmáticas, y es una característica del discurso. Ahí ustedes no van a ver simplemente, les voy a mostrar, arriba se ve una línea verde descendente muy abrupta, ¿sí? En el cuadro de arriba. ¿Qué es eso? Es la evolución, en realidad sería la involución del pensamiento analítico. ¿Saben a dónde es percibido el menor nivel de evolución del pensamiento analítico? Al revés, ¿dónde está percibido la mayor involución? En los debates públicos y preferentemente en los debates electorales. Y esto es muy rico porque Argentina acaba de sancionar obviamente una ley de obligatoriedad de los debates y la gente sabe qué dice de los debates. Nada. No me gustan, no aportan absolutamente nada y no son elementos tan racionales ni ricos como algunos creen para las campañas electorales. Pero además esa simpleza tiene una carga sumamente interesante que evidentemente es la materia prima de la discursividad negativa en lo público. ¿Y qué es esto? Es que no es que haya más negatividad. En realidad tengo una serie de estudios tendenciales a lo largo del tiempo en donde prácticamente, por ejemplo, en la campaña electoral, entre el 81 y el 91% de los mensajes son de tipo negativo. La política es necesariamente adversarial. Digo, no es que haya más o menos negatividad. ¿Saben lo que hay? Es que la identidad pública, cada vez que aparece, por ejemplo, una personalidad, se construye no tanto en lo que soy, sino básicamente en lo que no soy. De hecho, si uno analiza la construcción identitaria de Cambiemos, tiene muchísimo de eso. Yo no soy aquello, ¿sí? ¿Alguien puede gustarle o no? No un juicio de valor. Quiero decir, la dimensión identitaria básicamente aparece como diferenciación frente al otro, ¿sí? Antes que como autoafirmación de lo que soy. Y además, lo decía Martín con muchísimo énfasis, las fake news no son nuevas, son parte de la historia. Pero por si fuera poco, junto con la organización chequeado.com, ustedes saben que es la organización de chequeo más importante del país, nos tomamos el trabajo de analizar 1.117 discursos en 7 años en Argentina. ¿Qué tipo de discursos? De todos los partidos políticos, exceptuando el electoral, porque esto incluso daría mucho más alto el número, analizando 4 años del gobierno de Cristina y 3 años del gobierno de Macri, para analizar qué discursos son verdaderos. Y el resultado es fabuloso, solamente el 25%. ¿Qué son verdaderos? Los que son sostenibles y consistentes. El resto, el 50% es falso, absolutamente falso, insostenible. Y el otro 25% es verdadero pero. ¿Qué es, por ejemplo? Aumentamos el dinero en educación. Claro, pero si le pongo el fito de la inflación, bajó. ¿Sí? Trampas argumentales de esa naturaleza. Entonces, esto también forma parte del discurso. Y la realidad es que, como decía Martín, quizás existió siempre. Lo que no existe siempre son posibilidades de un chequeo tan explícito como hoy, en donde prácticamente pareciera que no molesta. ¿Y por qué digo pareciera que no molesta? Este estudio arriba es del Pew Research Center, una organización sumamente rica en producción de contenidos norteamericana, donde dice que el 64% de la gente en la última campaña electoral tuvo confusión con lo que leía en las redes. Es decir, creía que ahí había algo falso.
Como les dije, me estoy tomando el trabajo de buscar datos en Argentina, le pedí explícitamente a un consultor amigo, Gustavo Córdoba, que me hiciera este estudio en todo el país. ¿Qué dio? 62%, prácticamente el mismo número. Pero aparece un dato muy rico, de hecho en estos días tanto Ernesto Calvo como Natalia Uruguete, dos argentinos, están terminando un libro que certifica esto que voy a decir. ¿Cuál es? Independientemente de que el contenido sea falso o crea que sea falso, lo comparte igual si eso sedimenta o argumenta mi punto de vista previo. Es decir, hay una hipocresía social fabulosa en donde nos quejamos de la fake news, pero nosotros somos expansores naturales de la fake news. Y cuando digo nosotros es porque certifica nuestro punto de vista, aunque, voy a hacer una salvedad, hay algunos casos, y con esto ya cierro, donde hay veces que se hace involuntariamente. Estudio de la Universidad de Oxford con Reuters, y allí al último ven la columna con el azul más bajo, ¿sí? Y con el celeste más alto. ¿Qué dice esa columna? Esa columna dice básicamente que el sector adulto mayor, que sí está metido todo el día en Facebook, tiende a compartir mucho más noticias falsas que los jóvenes. ¿Por qué? Porque le dan a Facebook una característica de fuente confiable, ni sabiendo quién la modera, creyendo que está moderada por periodistas, y por lo tanto, si lo dice Facebook, lo comparto. Este es un estudio internacional muy potente para graficar esto, y además, si ustedes se fijan, la última columna son los mayores de 65 años que comparten noticias falsas. Es abrumadora la diferencia, abrumadora en ese sector. E incluso, no solo los adultos mayores, sino básicamente el votante conservador explícito y definido como tal, que es estos dos columnas gigantes, ¿sí? Mientras más conservador, tiene más capacidad de reproducir noticias falsas para argumentar su creencia previa. Es todo un dato para empezar a analizar y a entender algo de la comunicación institucional. Por lo tanto, y ya para terminar, y para respetar el horario, muchas veces cuando hablamos de comunicación institucional apelamos a esta idea de ser profesional, ¿sí? Y de mi punto de vista siempre ser profesional y mucho más trabajando en comunicación política es que nos tiemblen las piernas entendiendo cuál es el peso, las consecuencias de lo que hacemos. Pero muchas veces, para que eso suceda, por no decir siempre, lo primero que debemos hacer es entender de qué efectos hablamos, para no presuponer cosas que no son tales. Es probable que lo que dije tan solo sea ensayístico, sean primeros estudios a escala internacional, pero hasta donde pude mostrarles la equiparación local, pero evidentemente los efectos no son tan grandes como creíamos, a pesar de que son muy significativos en la transversalidad digital en el mundo de la comunicación. Muchísimas gracias.